Listo, bueno chicos, el día de hoy tenemos que ver la clase asociada a el laboratorio número 6, que es de Docker y Apache, ¿verdad? Este es el laboratorio que deberíamos estar viendo hoy en la parte práctica. Recordemos, los laboratorios son la parte práctica después de haber visto ciertos temas de teoría. Entonces, ¿hacia dónde, desde dónde veníamos? Laboratorio de navegadores fue el último que vimos. Ustedes estuvieron viendo lo que son el motor de JavaScript en la teoría, lo que es la parte de HTTP con, con todo lo que tiene que ver con los protocolos. Y entonces en la práctica vamos a ver lo que se llama Docker, ¿verdad? Y Apache, que es un servidor de aplicaciones. Es lo que tienen aquí. Aquí está disponible en lo que es el laboratorio número 6, donde tienen, luego de que grabemos, montamos el video, tienen el documento como tal, que es el que vamos a leer y a ir haciendo en la práctica el día de hoy en caliente, y varios temas o referencias adicionales a nivel de documentación, ¿ok? Eso por un lado. Por el otro lado, antes de ese paréntesis, ya se publicaron las notas de reto 3, entonces necesito sentarme con ustedes para hacer el check de las observaciones de ese reto. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar de la siguiente manera para que nos rinda un poquito el tiempo. Vamos a empezar con el laboratorio y cuando entremos a la práctica los voy a dejar cada uno en particular, ¿verdad? Digamos, voy a dejar voy a crear una aula paralela para irme con cada uno de las personas con que vamos a hablar, ¿verdad? A una sala, revisar su laboratorio 3 y cuando regrese ir viendo dudas, ¿ok? Entonces ustedes van a trabajar, todos tienen su computadora en la mano, ¿no? Digamos, estamos activos para ir aplicando la práctica, ¿verdad? En el orden de lista yo los voy a ir llamando. La idea es que mientras no estoy en el orden contrario de la lista, van a ir compartiendo en la otra sala. Entonces, así cuando venga, vamos a hablar directamente sobre las dudas. Entonces, mientras yo me voy a revisar 5 minutos con Héctor, va a compartir su pantalla José, ¿verdad? Eh, para, em, para mostrarles a los compañeros cómo van ejecutándose los comandos, ¿ok? Entonces van a hacer como un grupo de trabajo mientras yo voy revisando por el otro lado las prácticas. Y cuando regrese, vemos dudas y me voy con el que sigue. ¿Les parece? Digamos, lo vamos a hacer bastante activo para ir resolviendo ambas cosas a la vez. Adicionalmente, antes de irme, vamos a ir leyendo y entendiendo un poco la teoría. Y adicionalmente, en el cierre, vamos a ver ok, aquí alguien está complicado, bueno, pero con más razón, Maximiliano. La persona que va a ir compartiendo, vamos a ir viendo la práctica de esa persona y luego vamos a ir switchando. Cuando ya me vaya con la siguiente persona, pasa la siguiente. O sea, después cuando ya me voy a ver la práctica con Mr. Yari, con la señorita Yarima, entonces pasa el joven Maximiliano, no, entonces no sería Maximiliano, sino Rafael, a mostrar su pantalla. ¿Ok? Entonces yo voy entrando, saliendo y voy comentando quién va mostrando su práctica. ¿Qué fue lo que quedamos? Porque la idea es que si estuviéramos en un laboratorio, José Torres también está en el teléfono. Entonces, ¿quién nos sigue? Rafael, siguiente, que nos va a compartir su pantalla. Rafael Augusto Machado, porque tenemos dos Rafaeles. ¿Está disponible? Oh my God, eso está complicado. Bueno, pero entonces igual quedan en sala los que tengamos y resolvemos las dudas. Ok, vamos a empezar con la práctica. Al final, quiero recalcar, al final, 5 minuticos de
el tema de las prácticas de Git. Aquí está, por ejemplo. Aquí yo tengo un documento sobre las mejores prácticas de la vida real. Tururururú, este es un ejemplo, me parece. Por aquí debo tener algunos otros. No laboratorio, sino práctica de la vida. Aquí está. Estos son pasos prácticos usando GIF, que no sean de teóricos, sino en la práctica, porque lo que quiero que vean, chicos, es por qué la importancia de trabajar de ciertas maneras. Eh, Versión, más bien version, porque debe estar en inglés. Version, de ciertas maneras cuando trabajamos con Git y el manejo de rama y el manejo de versiones, entre otras cosas. ¿Ok? Vamos a empezar con la parte teórica porque, para que nos dé chance, ¿verdad? Entonces veamos para papá. Aquí voy entonces, los que no tienen computadora particularmente van a necesitar el apoyo de que por lo menos aquí nos ayuden entonces a compartir lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Porque si estamos aquí atentos, digamos, la idea es que estemos participativamente en el laboratorio, ¿ok? Yo estoy desde el teléfono, me debo referir. El reto 3 al final pues hacia la universidad. Este es Juan Pablo. Vamos a ver, Juan Pablo. Juan Pablo, te tengo por acá hacia el final. Es decir, ser de los últimos. Déjame ver en qué orden estás tú. Juan Pablo, no, tú eras el tercero. Ahí cuando lo vamos revisando entonces. Lo vamos revisando según esta lista. Ajá, vamos a empezar entonces. Esto ya lo podemos cerrar por aquí. Ok. Entonces, empecemos por, recordemos, yo me estaría yendo a la otra sala, que hay que ver cómo la armo acá. Al momento de que ya esté claro la parte teórica y que vamos a empezar con la actividad práctica, que ustedes cada uno estaría haciendo en su computador. Recuerden que no sé qué cantidad de veces he montado yo Docker y desinstalado Docker en mi máquina, y con la cantidad de problemas que me he encontrado al hacerlo, en mi experiencia. Estoy trabajando con Docker. Bueno, recientemente no he trabajado con Docker, sino para la universidad, ¿verdad? Que es la parte investigativa y de prácticas para armar los laboratorios. Pero, previo a ello, desde 2011 creería que estoy trabajando con Docker, ¿no? Entonces, son varios problemas que se pueden presentar, y bueno, y con Apache, que es un servidor de aplicaciones, aunque he estado trabajando más con Tonkan y últimamente con JBoss. Esto les va a servir como base para lo que tiene que ver, eso va a depender. Ajá, Juan Pablo dice que le deja una duda a Juan Pablo, el teléfono, esto lo vamos a ver lo de la gente. A mi video que me deja el servidor operativo en coma se queda pegadísimo. Ok, ahí vamos a ver en la teoría que el Docker tiene la restricción, y vamos a hacer dibujitos aquí para que lo veamos, al igual que al final vamos a ver un poco otra vez lo que son las normativas de repositorio. La restricción principalmente, si nosotros tenemos aquí una computadora que tiene 4 de RAM y no sé, 100 de disco y metemos aquí un Docker file donde le metemos la mitad de eso, esto va a craquear. Esta es una de las típicas. Docker es particiona de alguna manera o subutiliza los recursos del equipo. Entonces, una de las características mínimas que debemos considerar con el tema de Docker es que, bueno, aparte de la historia, el lanzamiento es lo que es nuestro equipo, ¿no? Cuánto deberíamos em, tener o dar prestar de nuestros recursos para crear una nueva imagen. En la parte teórica no vieron el concepto de Docker, vamos a leerla aquí un poco para refrescarlo, aunque entiendo que ya muchos están familiarizados con los conceptos técnicos, ¿verdad? Ya, Juan Pablo, ya que estás por allí, voy a empezar de arriba abajo. Juan Pablo, ¿me ayudas a leer esta parte? ¿Qué es Docker? Voy. Docker es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software.
proporcionando una capa adicional de abstracción y automatización de virtualización a nivel de sistema operativo en Linux. Docker utiliza características de aislamiento de recursos del kernel de Linux, tales como cgroups y espacios de nombres, namespaces, para permitir que contenedores independientes se ejecuten dentro de una sola instancia de Linux, evitando la sobrecarga de iniciar y mantener máquinas virtuales. Ok. El soporte de... Digo, oh, ya, ahí. Hasta ahí, bueno, vamos a ir viendo que Ok. aclarando este tema. Primero sabemos que la parte asociada a lo que es el kernel tiene que ver mucho con sistema operativo, ¿no? Y en particular, bueno, con recursos de Linux, lo hice explícitamente porque en nuestra práctica, en teoría estamos trabajando contra ese sistema operativo. Sin embargo, no obstante, vale acotar que, por ejemplo, en mi caso, la profesora Paula, por ejemplo, maneja Mac, yo manejo Windows, nosotros podemos instalar máquinas virtuales dockerizadas también dentro de otros sistemas operativos que no sean Linux. El objetivo fundamental, como aquí lo comentan, es, bueno, no tenemos suficientes máquinas, o podemos hacer pruebas y virtualizar, porque es un virtualizador también, aunque habla de evitar las sobrecargas de iniciar y mantener máquinas virtuales, la diferencia es que no son físicas, ¿no? O en el caso de la nube, que también de alguna manera está virtualizado, como AMS o como Azure, que son máquinas virtuales que están en la nube y podemos tener servidores, tanto físicos como un servidor de estos que, ¿sabes? Un workstation que tú llegas, montas, que tiene el case, que tú montaste con el cable. Esa es una manera de montar un servicio, ¿verdad? Y ahí tú puedes montar, como lo hemos visto a nivel de arquitectura o en ingeniería general lo conocemos, tenemos una aplicación o podemos tener un servidor donde tenemos base de datos o podemos tener un servidor donde tenemos una aplicación que nos da un content manager donde solo hay imágenes, sonido, video, porque es solo de contenido y nos sirve a otra aplicación. Entonces, depende de la arquitectura, las arquitecturas cada vez se pueden volver más complejas. Necesitas recursos, necesitas servidores, necesitas dónde montar el software o dónde montar esa base de datos. Entonces, Docker nace como una solución a eso, que nos permite tener como cajitas dentro de un servidor físico para montar cada uno de los componentes de una arquitectura de software, ¿verdad? En ese sentido, en mi experiencia también, una de las típicas que se utiliza la dockerización, aunque también puede ser reemplazado con un AMS, es decir, con servidores de la nube, son nodos de prueba. Por ejemplo, nosotros podríamos tener un nodo donde dentro de una máquina, tenemos solo una máquina que nos provee un gran servidor, que es un servidor grande, que tiene 16 de RAM, que tiene 4 teras de disco, y entonces nosotros hacer dockerizar pequeños nodos con Docker, ¿verdad? Y tener mi servidor de aplicación grande, que está aquí, que es donde tengo mi Apache como servidor y tengo mi app, por acá. Y aquí puedo decir, bueno, tengo usuario uno simular usuarios con maquinitas virtualizadas, ¿verdad? Entonces, imagínense, o puedo tener aquí un servidor aquí que, bueno, este va a ser mi servidor de base de datos. Entonces puedo decir, bueno, agarro y creo una máquina acá y eso nos los provee las imágenes de Docker donde tengo una base de datos Oracle para programador o un Postgre o etcétera. Entonces, lo que nos permite es dentro de una máquina más grande que tiene más características de hardware, tener pequeñas maquinitas acá. Aquí, como comenta Juan, si esta máquina grande que está por acá tiene recursos limitados, esto se nos va a volver un pastel. Pero si la máquina es suficientemente grande, entonces nosotros podríamos tener varias máquinas, varios noditos creados a través de máquinas virtuales que representan máquinas aparte y todo un sistema está acá. ¿Dónde corre esto? Esto corre bajo un gran sistema operativo.
Como esto también no solo, esto significa no solo que podríamos tener una máquina donde tenemos varias imágenes de Docker, pero también podríamos tener varias máquinas donde en una máquina tenemos un grupo y en otra máquina otro. En la actualidad también existen a nivel de arquitectura definiciones asociadas a lo que son los microservicios, donde también se especializan ciertas áreas del software, es decir, puedo tener un módulo en un microservicio de un módulo de usuario y en el otro el módulo de reportería y se separan, entonces, por ejemplo, ese también sería un candidato a tener diferentes máquinas virtuales o máquinas dockerizadas o contenedores, ¿no? Que es el concepto real, que son contenedores, como camioncitos donde vas guardando diferentes cosas. La diferencia es que está bajo un sistema completo. Voy a dejar de tener condición por un momento, profesor. Ok, perfecto. Seguimos adelante. Vamos entonces con la siguiente parte sobre el soporte de kernel de Linux, que es el que vamos a darle foco dentro de la aplicación. ¿Por qué le vamos a dar foco? Un poco también es importante y lo vamos a ver en la práctica a sistemas operativos como Linux, como Ubuntu, todo lo que es esa línea. En general, la mayoría de los servers y todo lo que tiene que ver con open source viene por esta línea. Entonces, son de los más utilizados, ¿ok? Vamos entonces a leer un poco sobre ese tema. Y por aquí tenemos a Juan Pablo, se nos fue, a José Torres. ¿Me ayudas a la siguiente parte? Se comprende primero, antes de que José Torres me ayude. José Torres está así. José Torres, aló. Eh, Hola, profe, aquí estoy. Vamos a leer la siguiente parte. ¿Para qué se utiliza Docker como tal, ¿no? ¿Cuál es el concepto, ¿no? Que es un contenedor. ¿Y para qué nos serviría? Los siguientes dos párrafos. Ajá, vamos a leer los siguientes dos párrafos. Si no hay duda hasta aquí de que sí entendemos para qué sirve un contenedor, ¿cierto? ¿No hay dudas? De manera abstracta, ¿qué? A ver. No, profe, ok, sigamos entonces. Adelante, José. Vamos a leer la siguiente parte. Ok. El soporte del kernel de Linux para los espacios de nombres aísla la vista que tiene una aplicación de su entorno operativo, incluyendo árboles de proceso, red, ID de usuario y sistemas de archivos montados, mientras que los cgroups del kernel proporcionan aislamiento de recursos, incluyendo la CPU, la memoria, el bloque de entrada y salida y de la red. Docker es una herramienta que puede empaquetar una aplicación y sus dependencias en un contenedor virtual, que se puede ejecutar en cualquier servidor de Linux. Esto ayuda a permitir la flexibilidad y portabilidad en donde la aplicación se puede ejecutar, ya sea en las instalaciones físicas, la nube pública, la nube privada, etcétera. Perfecto. Entonces, además, esto es como funciona ya a nivel de, digamos, el manejo interno del contenedor e incluso esos noditos tú le puedes asignar un IP para que no haya problemas de accesibilidad, entre otras cosas, ¿ok? Eh, comprendemos entonces cuál es la utilidad de Docker. Vamos a ver esta parte ya un poco más asociada al sistema operativo y cómo se distribuyen estos archivos y su conexión con esta parte, con el kernel, cómo corre sobre el kernel. ¿Ok? ¿Quién me ayuda a leer esta otra parte para explicar luego esta gráfica? Por ahí tenemos a Rafael. Estoy nombrando a los que están participando más y Vale, así me termino de vale, aprender. profe. No. Ok, sería el primer párrafo y hasta los dos puntos de la segunda. Sí, por favor. Ok. Construido sobre las facilidades proporcionadas por el kernel de Linux, principalmente cgroups y namespace, un contenedor Docker, a diferencia de una máquina virtual, no requiere incluir un sistema operativo independiente. En su lugar, se basa en las funcionalidades del kernel y utiliza el aislamiento de recursos, CPU, la memoria, el bloque entrada-salida, red, etc. Y namespace separados para aislar la vista de una aplicación del sistema operativo. Docker accede a la virtualización del kernel de Linux, ya sea directamente a través de la biblioteca libcontainer, disponible desde Docker 0.9 o indirectamente a través del libvirt, LXC o System Spawn. Docker puede utilizar diferentes interfaces para acceder a las capacidades de virtualización del kernel de Linux. Ok, todos tenemos claro cuál es el concepto de interfaces, ¿no?
No solo está la interfaz tipo UX, que es la interfaz de mi página web donde el usuario es la interfaz de usuario, sino interfaz también se conoce, digamos, todo ese puente que existe entre un componente y otro, en este caso el Linux de kernel y Docker, ¿verdad? Como lo acaba de leer por acá, Rafa nos ayuda a leerlo. Esto se puede comunicar de diferentes formas. Fíjense que la diferencia entre virtualizar una máquina o tener un servidor es que él trabaja con sus recursos de manera independiente, mientras que con Docker el sistema operativo a través del kernel nos despacha una disposición de esos recursos, ¿ok? Es como, por ejemplo, para hacer una metáfora eh, más coloquial, tengamos una cantidad de, a ver, tengamos en una escuela una cantidad de libros y vamos dándoselo a los diferentes alumnos. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que primero considerar, bueno, si yo tengo 20 alumnos y tengo 20 libros, lo máximo que puedo soportar son 20. Entonces, ese recurso, el kernel es el que se encarga de decir, mira, hasta aquí puedo entregarte recursos. Ese despacho. Y hablamos de memoria, hablamos de CPU a nivel de procesamiento, hablamos de los bloques de entradas y salidas de lectura de disco, incluso para configuración de Docker tú estableces cuál va a ser la memoria de RAM y cuál va a ser la disposición del disco duro que va a utilizar esa imagen. Uno de los problemas típicos, por ejemplo, cuando les contaba de la distribución de armar varios contenedores para hacer testing, cuando nosotros empezamos a hacer pruebas contra un servidor y empezamos y llenamos el log, entonces los recursos son finitos. También sucede con un servidor, por supuesto, un servidor físico o un servidor virtual, aunque hay algunos en que uno puede trabajar con que se extienda automáticamente, pero igual que con base de datos, ¿verdad? Pero en este caso ya empieza a haber warning y ahí es donde pasan cosas como la que nos comentaba el joven Juan, que se nos puede craquear cuando ya los recursos de ese contenedor ya llegaron casi a un límite, porque el kernel no le va a dar más de lo que pueda poner en peligro el propio servicio del sistema operativo, ¿ok? Además que Docker ya trae con ciertas configuraciones, ¿no? Sí se comprende esta parte y que, bueno, hay varias diferentes formas de hacer ese despacho de esos recursos. ¿Alguna duda hasta aquí? Sin dudas, ok, continuamos. Entonces, ya hemos adelantado un poco lo que son las ventajas de usar Docker. ¿Ok? Aquí por aquí decía, no se comprende, pero ok. Yarima, vamos a leer entonces esta parte sobre esas ventajas que de alguna manera ya hemos adelantado. Yarima, ¿me ayudas allí, por favor? Bien, bueno, ¿se me escucha? Sí, perfecto y claro. Chévere. Ok, ventajas de usar Docker. Una vez que se asignan los recursos al contenedor son fijos. Desventajas de usar Docker. Tiene una limitación que la impone el modo físico. Depende de las capacidades de la máquina donde se crean los contenedores, porque además de asignar recursos a los contenedores, también tiene que guardar sus propios recursos. Por eso, el nodo físico restringe a las MB. Si la computadora física es de 32 bits, no se pueden levantar MBs que corran en 64 bits. Al revés, sí se puede. Ok, entonces, bueno, un poco, esto ya es la formalización de lo que hemos estado parafraseando, lo que les he estado comentando, de que hay limitaciones que vienen dadas por el propio sistema operativo y la máquina. Es como que si tuviera una cuenta bancaria con $1.000.000, ¿verdad? Y le voy a dar 100.000 a cada uno, pero si llega un número 11 ya no puede, ya no nos da, ¿verdad? Entonces lo mismo con las máquinas. No puedes dar más recursos con el que cuentas, y más si tienes varias máquinas levantadas, que eso también puede ser un problema. Cuando configuramos varias máquinas, podemos decir, bueno, mientras una máquina está apagada, no está en estar, un contenedor, no está consumiendo el recurso. Pero si, por ejemplo, en el esquema de arquitectura que les estaba mostrando, tengo varios nodos de prueba contra un servidor en una máquina física, empiezo a levantar nodos, llega un punto en que ya me quedo sin recursos, ¿ok? Pero igual eso nos permite, bueno, apago un contenedor y prendo otro contenedor. Y dentro de ese contenedor yo puedo tener
otras aplicaciones, software, monitoreadores, digamos, diferentes software. Entonces eso nos da la ventaja. Él ocupa un poco algo de espacio físico, pero solo ocupa recursos como memoria, como procesador, cuando la máquina está arriba, ese contenedor. Entonces puede uno jugar con eso. Esa es otra de las ventajas. ¿Se comprende? Es como cuando dentro de tu computadora tienes muchos browsers levantados. Llega un momento que se te craquea, ¿verdad? Dependiendo de la capacidad de tu memoria. Tú apagas o cierras, empiezas a cerrar, pero no lo tienes todo en paralelo, pero puedes jugar con eso, abrir una u otra, ¿ok? Algo similar. Ajá, entonces, ¿qué es un contenedor de software? En este caso, que es nuestra principal, porque estamos hablando de recursos muy abajo en este punto, que son temas de sistemas operativos de kernel, pero nosotros estamos viendo aquí ATI, aplicaciones de tecnología de Internet. ¿Cómo nos afecta a nosotros como desarrolladores el hecho de poder tener un contenedor de software? A ver, ¿quién me le ayuda aquí a leer? A ver, ¿quién tenemos por acá? Que no haya leído. Edgar. ¿Qué es un contenedor de software? Ujú. Los contenedores de software son un paquete de elementos que permiten ejecutar una aplicación determinada en cualquier sistema operativo. Un contenedor es un ambiente virtual ubicado arriba del kernel del sistema operativo de la computadora. Es un término que viene sonando dentro del mundo de la tecnología y el desarrollo de aplicaciones en los últimos años. Se utilizan para garantizar que una determinada aplicación se ejecute correctamente cuando cambie su entorno, sin dar fallos de ningún tipo. En cierto modo, se asemeja a la tecnología de virtualización, aunque se puede decir que funcionan en un plano menor. Vale. Entonces, es tal cual. La virtualización en la nube, nosotros tenemos proveedores que nos dan máquinas que simulan servidores virtuales. Una de las potencialidades de un contenedor de software es la portabilidad. Uno de los grandes beneficios, que tampoco lo tenemos así acá como lo que acabo de comentar de poder switcharnos. Nos faltan esos dos ítems. Porque fíjense, chicos, si yo monto un software y creo un contenedor, probé ese contenedor, monto acá todo lo que necesito, incluso como les decía, una arquitectura donde tengo una base de datos puesta a cero, tengo mi aplicación en mi última versión probada, certificada por el equipo de QA, y yo llego y hago un clon de ese contenedor, o sea, me llevo eso tal cual, es una imagen cerrada. ¿Cuál va a ser el nivel de falla al respecto? Mucho menor que si yo llego y me monto todos los componentes, monto cada uno de esos componentes de software y los instalo desde cero. ¿Sí me explico? Ya el contenedor, tú tienes todo esto instalado y por eso es que Docker te ofrece también imágenes, una cantidad de imágenes sobre software que ya están predefinido en contenedor. Eso ayuda a que los fallos. Tal vez no diría, aquí somos muy 100%, y yo creo en Pareto, ¿no? En estadística. 100% no, cuando alguien dice mi software está garantizado al 100%, ya a mí me pone a durar, porque siempre, y eso te lo dicen en ISTQB, la certificación internacional de pruebas, existe algún pequeño huequillo, que esperemos que no sea seguridad, porque es lo que más se trabaja, o deberíamos trabajar, de un caso o un camino alterno donde puede tener el software falla y la idea es corregirlo a tiempo, pero 100% sin fallas a veces puede ser una falacia que en la práctica y en la vida real nos causa muchas frustraciones. Entonces, pero sí es ciertamente que al tener contenedores nos va a garantizar en gran medida que funcionen muchísimo más correctas que si creamos cada vez que hacemos un despliegue los componentes desde cero. Se comprende esta parte del análisis de las fortalezas de un contenedor y que un contenedor de software nos permite llevar esa virtualización. Chévere, todos bien. ¿Por qué hablan de un plano menor? Bueno, porque la expansión de servidores en la nube es mucho más grande. Los servidores físicos ya tienen restricciones. Cuando yo compro un servidor IBM,
un servidor de cualquier Dell, HP para montar aplicaciones tienen una capacidad finita. De hecho, en el tiempo cada vez son más los requisitos del software y también la disposición, digamos, como en sus teléfonos, por ejemplo. Ustedes recuerden, en algún momento tenían teléfonos, bueno, que solo tenían 2 gigas de memoria. Ahorita podemos tener una cantidad, 64, podemos expandirlo. Lo mismo sucede con los servidores. Ellos van madurando, van creciendo. Y con los contenedores también se han hecho, dependiendo del servidor físico, tenemos más capacidad, pero es más finita. ¿Por qué? Porque corren contra un servidor físico que tiene ciertas restricciones, que fue lo que vimos arriba. Que aquí vale acotar lo que comentaba también la señorita, nos ayudó a ver Yarima, que puedes ir de abajo hacia arriba. Es decir, si tienes un computador físico de 32, no puedes levantar máquinas de 64, pero si tienes un servidor físico de 64, sí puedes levantar máquinas de 32, y siempre va a ser así. El kernel va a poder darle disponibilidad de todo lo que tiene que ver con el hardware, con tus recursos, pero por debajo menos memoria, menos procesador, menos a nivel el tema del manejo de bits. Y él utiliza una partición de todo lo que es esa disposición de tecnología o de hardware que tiene ese servidor físico o el servidor en la nube, porque también podemos dockerizar servidores de la nube, ¿ok? Servidores virtuales dockerizados. Que en mi experiencia, también les comento que en la práctica, aunque en los libros no se lee tan explícitamente, los contenedores en servidores físicos tienen una pequeña diferencia a nivel de rendimiento que mejora los servidores virtualizados. Es decir, si ustedes empiezan a montar dentro de un servidor físico 5 contenedores de Docker y lo montan en una máquina arriba en la nube, el contenedor va a responder un poquito más rápido según pruebas que yo en personal he desarrollado. ¿Ok? ¿Se entiende hasta aquí entonces la utilidad? Ahora, eso tiene que tener una configuración. Cada Docker tiene una configuración y eso tiene ciertos atributos donde le vamos dando las características de ello. Esos son archivitos, creo que por aquí debo tener algunos ejemplos, si no los buscamos, pero bueno, en la red hay un montón. Ustedes pueden, incluso, es como es esto, open source, hay un montón en Git montado que la gente comparte y pueden ver un montón y ahí vamos a ver ejemplos aquí. Y bueno, y hay diferentes características, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, aquí están las características que tienen la mayoría quería ver es un ejemplo ya listo y montado. Fíjense, ve, esto es un ejemplo entonces es un archivo de texto donde uno va poniendo ciertas características y eso se levanta, que es lo que llama el Docker como tal. Vamos a leer entonces esas características más comunes dentro, que en la red hay un montón, que en Git hay mucha gente open source que las comparte. Hay como Dockerfile que son como estándares que tú puedes agarrarte la plantilla para crear tu propio contenedor. Pero es importante que entendamos de qué va cada uno de esos parámetros, ¿ok? Y cómo se ven. Vamos con Ismael, que nos ayuda a leer esta parte, que es un email Dockerfile 844. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, escuchamos perfecto y correcto. Ok, para leer esta parte, ¿no? Es que se entrecortó un poquito el audio. Ajá. Ok, Hablamos de Docker y la parte de concepto, pero ¿cómo creamos un contenedor a través de un archivo? Un archivo Dockerfile, que es el que tiene la configuración. Leamos sobre qué es un Dockerfile. ok. Las imágenes Docker son el sistema de archivos que usa el proceso o procesos que se arrancan en los contenedores. Un Dockerfile es un archivo con el que se crean imágenes de los Docker. Los Dockerfile tienen instrucciones y algunas de ellas son from. Indica la imagen base a partir de la cual crearemos la imagen que se construirá en el Dockerfile. Maintainer documenta el creador de la imagen. Home, si es que se pronuncia así, establece el directorio home que se utilizarán en los comandos run. Run permite ejecutar una instrucción en el contenedor, por ejemplo, para instalar algún paquete mediante el gestor de paquetes apt-get, yum o rpm. Add permite añadir un archivo del contenedor
y en muchas ocasiones se utiliza para proporcionar la configuración de los servicios SSH o MySQL. Copy permite copiar un archivo desde la computadora a contenedor y es parecido a add. Workdir establece una dirección para el directorio de trabajo. Ok. Entonces, fíjense, bueno, como lo comenta Ismael, estos son los principales parámetros para crear un archivo. Entonces, y aquí vamos un poco asomando lo que acabamos de conversar, que tú puedes agregar y permitir archivos de contenedores como para instalar software, como el caso de, bueno, utilizar comandos o hacer queries a nivel de mi imagen, agregando ciertos componentes como install de cada uno. El room para subirlo. El room te permite, bueno, como lo comenta, instalar algunos paquetes, pero entonces tienes otros comandos para subirlo como el star o para tumbarlo. Entonces, al final esto se comporta como una imagen, nos da como una base, pero dentro luego que entramos a esa imagen, podemos, con lo que hayamos configurado, se comporta idéntico a una máquina, ¿sabes? A una máquina donde aquí, no sé, en el caso ustedes se meten en su contenedor, en el caso de Windows, que hacen un dir, que en el caso de Linux hacen un ls, que aquí no funciona porque, bueno, sí, sí. O hacen un grep para utilizar comandos de búsqueda en un archivo de texto. Digamos, esto tal cual, ustedes después que ya tienen su imagen creada, tienen una maquinita más donde interactúan a través de comandos y pueden, dependiendo de lo que le metan a esa máquina a nivel de software, pueden interactuar, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es Docker Hub? Como estamos en el mundo de la virtualización de las comunidades, cuando inició Docker teníamos algo así como, bueno, nos íbamos bajando la imagen, íbamos armando la imagen, pero ahora existe toda una comunidad en la cual ya la imagen viene prehecha, ¿no? Nos facilitan el trabajo de gran manera. Vamos a leer qué es el Docker Hub y por aquí nos falta. Rafael, leyó un Rafael. No, ¿cuál es el otro Rafael que nos está faltando para que nos colabore a leer esta parte? Aló, aló, ¿sí están presentes? ¿Se escucha ahora? Sí. Ok, Docker Hub es un repositorio de imágenes en el que cualquiera puede contribuir con las suyas. Esto hace que pueda encontrarse cualquier herramienta de las populares y empezar a usarlas en muy pocos minutos. Docker Hub permite subir imágenes o usar las imágenes oficiales de PostgreSQL, Redis, MySQL, Ubuntu, RabbitMQ y otra multitud de proyectos. Docker Hub ofrece repositorios públicos en los que colocar las imágenes que cualquier otro usuario puede acceder y usar, o repositorios privados con cierto coste según el número de repositorios privados. El primer repositorio privado es gratuito. Vale. Entonces, fíjense, Docker Hub entonces es una comunidad, es un repositorio de imágenes. Si usted, aquí está en la ruta, en la siguiente línea, si yo me meto allí, podemos ver, es una página donde nos dan soporte y allí tenemos diferentes, bueno, fíjense que ahorita nos lanzaron Machine Learning con IA, diferentes imágenes como cajitas, contenedores de diferentes, vean lo que tenemos en general, ¿no? Tenemos que sí, nuevas extensiones, Docker Lab, extensiones funcionan como para Visual Code. Gray, este es para prueba. Selenium, este es para prueba. Monitor de observabilidad, esto es para hacer verificaciones a nivel de, cada uno te va diciendo para qué sirve. Por ejemplo, en este caso, Grafana me suena que es para hacer monitoreo del container. Bases de datos, fíjense, tienen Postgres, tienen MySQL, Mongo, que son no relacionales. Puedes hacer push por ejemplo, aquí, bueno, lo nuevo aquí, que es todo lo que es la inteligencia artificial. Entonces, tienen como una cantidad, así como también en Git tienen algunos utilities, esto es lo que nos permite el Docker Hub, pueden agarrar y sacarse un montón
de cajitas ya armadas que por dentro tienen el software y que además te permiten abrirlo como dentro de tu máquina ya estabilizado y sobre esas empezar a trabajar. ¿Ok? Toda esa configuración adicional te trae sus valores por defecto. Entonces, en este caso, en el caso de nuestro laboratorio del día de hoy, la idea es precisamente, y aquí, bueno, aquí tenemos la imagen de que ya lo vemos, fíjense, en esta página, si buscamos imágenes de Docker, se pueden hacer también, que lo pueden hacer con Google. Aquí, si por ejemplo yo aquí me meto aquí en Google, a ver, por ejemplo, acá, a ver, aquí me meto en cualquier busco Docker, es la primera página que me va a traer. Y nótese docker.com, ¿ok? Tienen a docker.com y tienen a docker.hub, que es el URL que tienen por allí, donde tienen, fíjense que aquí también, por ejemplo, si les aparece Amazon, es porque también Docker pueden tener contenedores Red Hat en Amazon. Entonces, una máquina virtual, además de la máquina física. Entonces, en la red tenemos mucha información al respecto. Ahora, en este caso, estamos buscando en HubDocker las imágenes de, fíjense que aquí están, lo que vimos ahorita más o menos acá, que tienen varios contenedores, este es en otra vista, que es lo que tienen en el laboratorio. Pero lo más relevante y con donde se empieza es empezamos por el sistema operativo, ¿no? Entonces, podemos buscar la información. En este caso, nosotros vamos a montar un Ubuntu. Vamos a trabajar contra Ubuntu dentro de nuestras máquina virtual, ¿no? Ahí es donde vamos a montar una máquina Ubuntu, que es una distribución de Linux, digamos, de base, así como Red Hat, pero vamos a trabajar con Ubuntu y es lo que nos vamos a bajar. Ahora bien, luego de que ya uno se monta la imagen, entonces tiene una cantidad de comandos para interactuar con ella. Entonces tienes que si Docker Pool para bajar la imagen, que es como el pool de Git, muestra las imágenes que tienes en tu máquina. Docker RMI para remover imágenes, es un remove, ¿verdad? Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando montamos nodos de prueba y de repente, bueno, ya terminamos con esas pruebas, lo que hacemos es que removemos esa imagen. Cuando el equipo de desarrollo nos entrega una versión ya estable, digamos, empezamos con la versión 1 y nos entregó esa versión para instalarla en nuestro servidor de prueba, una imagen. Pero ya viene la versión 2, yo puedo mantener la imagen 1 y mantener la imagen 2, pero si yo voy por la imagen 10, ya la 1 la desecho, entonces la borro, ahorro el espacio de los recursos, ya, aunque esas imágenes cuando están apagadas no consumen, cuando no tienen el start, y la borro y ya puedo olvidarme de ello, ¿ok? Entonces, el remove es como borrar archivo, ya no me interesa. El root para comenzar la operación, es decir, subir el contenedor, ¿verdad? PMS muestra los contenedores corriendo, esto nos va a dar un ID también que nos dice, bueno, para poder detectar el consumo de recursos, si quieren monitorear desde fuera, borra un contenedor completo, porque borra la imagen, borra el contenedor desde ya. Para ingresar un contenedor, es decir, como ustedes están aquí, de repente en Windows, si ustedes tienen varias imágenes, perdón, en su ventana de comando, y se quieren mover entre máquinas, utilizan el comando docexec. Entonces tienen para parar el contenedor, para construir o crear un Dockerfile, el commit de imágenes de contenedor. Esto, el que más se utiliza en general es el stop y el start. Cuando levantan el contenedor y bajan el start después que ya lo tienen. Igual acá también tienen el URL para encontrar nuevas funciones. Ahora bien, el ejercicio de hoy es a nivel de comando. La idea es que ustedes traten de hacer esto a nivel de comando. ¿Por qué? ¿Por qué les comento? Porque también existe la manera, por ejemplo, en estos repositorios de Docker, ustedes tienen la manera de hacer download de instaladores directos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi caso, ustedes están viendo mi pantalla así. En mi caso, a ver. Yo, por ejemplo, tengo un contenedor
a ver, tengo instalado, ¿verdad? Aquí se ve. Ajá. Tengo instalado el Docker Desktop, que es una manera de hacerlo de una manera más gráfica. Él nos permite crear y también de la misma manera hacer búsqueda de contenedores. Por ejemplo, yo quiero aquí Apache. Entonces, no lo tengo aquí en mi máquina. Si busco las imágenes disponibles, ¿verdad? No la tengo en mi máquina. Ahora, yo podría buscar extensiones, bajarme extensiones y trabajar con la interfaz gráfica, ¿verdad? ¿Esto cómo lo hago? Bueno, yo me descargo, este es el camino fácil. Yo me descargo a nivel de instaladores, download, un instalador que pues, sea del sistema operativo donde estoy, y le doy a instalar Next tipo Wizard. Pero la idea es que ustedes lo hagan de una manera más de backend, ¿verdad? Más a nivel de comando. ¿Qué pasa? Para eso necesitan tener un usuario, ¿verdad? En la comunidad van a crearse un usuario, en el documento están las instrucciones al respecto. Yo les recomendaría que no utilizaran, porque hay maneras de usuarios que te utilizan el Git y el usuario de Gmail. Es decir, que hay cierta integración, tienen un servicio de integración para poder utilizar el mismo user. Yo les recomendaría que crearan un usuario desde cero para poder separarlo, eh, y temas de soporte, manejarlo por aparte, ¿ok? En el laboratorio están los pasos para hacer el Docker Boot de la imagen, que es lo que nos vamos a ver primero. Y aunque aquí no tienen todos computadoras, ¿verdad? Entonces creo que va a ser más un trabajo para casa, pero los que las tengan, ¿quién puede ir haciendo este trabajo? Porque en el caso de que se presente algún inconveniente, la ventaja que tiene también esta parte de Docker Complement, del Docker, del Hub, es que nos permite tener una comunidad donde vamos revisando, podemos consultar problemas que se nos presentan y ellos nos dan respuesta, o hay otra, o buscamos situaciones similares que le haya pasado a otro usuario. La idea al final de esto es que a mano, comando a comando, ustedes tengan en sus máquinas el sistema operativo montado de Ubuntu y después a posterior, que vamos a conversar un poquito, el servidor Apache. En este momento yo los voy a dejar para que empecemos a trabajar con eso, como si estuviéramos en el laboratorio, siguiendo el tema de las instrucciones. Ahí quién podría ir llevando la batuta de los que están de último en mi lista para conversar. Y yo voy a abrir una sala. Vamos a ver. Torres me dijo que estaba sin máquina, Maximiliano también, Rafael Augusto Machado. ¿Tiene máquina? Para ir montando la práctica. No me contesta, aló. Ismael. ¿Alguno tiene su máquina acá para la práctica? ¿Se acuerdan que lo hablamos en la primera clase? Que es importante tener el computador. Estamos graduándonos de licenciados en computación. Somos futuros programadores. Yo me cambié a la PC. Perfecto, José. Entonces, usted vamos a liderizar el equipo para empezar la práctica. Ajá, José nos va a apoyar. ¿En qué vas a apoyarnos, José? Vamos a abrir el laboratorio y empezar a ejecutar comandos. En el camino, chicos, y no se traumen por ello, van a poder tener problemas. Yo, por ejemplo, ahorita estaba tratando de resolver un tema porque estoy tratando de hacer login con usuario y me está dando un problema de logueo, ¿verdad? Estaba investigando un poco de esto. Cuando eso suceda, ¿qué es lo primero que vamos a hacer cuando a investigar un poco? Ese es parte de lo que tenemos que aprender dentro de nuestra carrera. Googlear es algo que puede pasar. Entonces buscamos el error, vemos y vamos a ir resolviendo, ¿ok? Y yo creo que en mi caso es porque yo tengo mi usuario local con mi desktop, entonces voy a tener que desinstalar cosas para volver a instalar. Vamos paso a paso con los instructivos, lo vamos a ir grabando.
grabando, José, bueno, va mostrando tu pantalla, vas haciendo los pasos, vas mostrando y ahí van compartiendo impresiones. Yo por ahora entonces voy a crear una sala para salirme de esta y quiero ver cómo funciona el tema del record. Cuando uno hace una sala adicional para ir revisando los otros temas, ¿ok? Entonces voy a salirme y voy a dejarte como host. ¿Se vale, José? Claro, hasta aquí. Y después regreso. Adelante, José, si quieres comparte, te doy la batuta, dejo de compartir. Y yo me voy a ir a otra sala. No sé si me va a tener que salir o voy a poder hacerlo directamente de aquí. Invito a Mister, en la lista que teníamos por aquí, para ir revisando los temas laboratorios. Tenemos media hora para hacerlo. Vamos a estar esperando 10 minutos, creo que con 10 minutos por persona, 8 minutos por persona. Héctor. Héctor está por aquí, ¿no? Y después viene Yarima, luego Juan, y luego no necesitas hablar ni contarle nada a nadie, Mister José. La idea es que lo hagas, vayas haciendo. Perfecto, ahí vamos grabando la práctica. Y después que yo cambie de persona que va a hacer el switcheo, pasamos a otra que nos quiera colaborar. Voy a darle puntos adicionales a los que hagan esta práctica, porque, ok, Héctor, vamos a ver si podemos abrir una nueva sala. Estoy buscando la opción por aquí. Anotar, Se suponía que esta versión mientras vemos ahí en el fondo de pantalla, José trabajando. Esta versión por ahí hay un tips, José, sobre si no tenemos conexión o no tenemos estabilidad, de cómo bajarnos la imagen de una manera diferente. ¿Ok? Vayan leyéndose los pasos a paso. No, me va a tener que salir de la sala. Entonces va a dejar como y le va a pasar un URL necesito compartir. A Héctor. Pueden googlear, pueden consultar a un amigo, al compañero.